De nuestro punto de exponer es el control interno informático, específicamente los controles internos para la operación del sistema, controles internos para la entrada, procesamiento, resguardo y salida de los datos. Los expositores son Larry Marvick, Kelly Ochoa y mi persona, Jerry Barón. Como contenido principal tenemos dos puntos, ¿no?, que engloba todo lo que es nuestro tema a exponer. El primero es controles internos para la operación del sistema. Y como segundo punto tenemos controles internos sobre los procedimientos de entrada de datos, el procesamiento de información y la emisión de los resultados. ¿Okay? Continuando con el primer punto, que trata sobre los controles internos para la operación del sistema, es una de las actividades más relevantes para el desarrollo de sistemas y se realiza bajo condiciones y características muy especiales. Este elemento se encarga de evaluar la adecuada operación de los sistemas, así como vigilar y verificar la eficiencia, la eficacia en la operación de dichos sistemas. Para entender el papel que juega este elemento en el desarrollo de las actividades y del centro de cómputo, podemos señalar que su existencia ayuda a garantizar el cumplimiento de los objetivos básicos del control interno, que entre ellos destacan dos. El primero dice que se debe establecer como prioridad la seguridad y la protección de la información del sistema de cómputo y de los recursos informáticos de la empresa. El segundo punto tiene que ver con promover la confiabilidad, oportunidad y veracidad de la capacitación de los datos, su procesamiento en el sistema y la emisión de informes en las empresas. Contando con este elemento básico, podemos prevenir y evitar posibles errores y diferencias de operación, así como el uso fraudulento de la información que se procesa en un centro de cómputo, además de posibles robos, piratería, alteración y modificaciones en la información y de los sistemas, lenguajes y programas de la institución como tal. Nosotros tenemos prevenir y corregir errores de operación. Para prevenir y, en su caso, corregir los posibles errores de operación, ya sean involuntarios o premeditados, lo mejor es implementar mecanismos de control que permitan verificar la exactitud, suficiencia y calidad de los datos que serán procesados, vigilando el adecuado cumplimiento de la captura, procesamiento y emisión de los resultados. Es común encontrar que en muchos centros informáticos, principalmente en aquellos que tienen un sistema de procesamiento centralizado, los encargados de verificar y controlar los accesos a la información del sistema computacional realizan esta función y estos empleados pues, en su labor cotidiana supervisan la calidad, suficiencia y todo lo que tiene que ver con los detalles administrativos que repercuten en la operación del centro de cómputo, en beneficio del usuario y principalmente de la información que se procesa en la empresa. Con estas actividades no solo se controla la calidad de la información que será procesada en el área informática una vez que se ha capturado, o sea, una vez que se ha dado la entrada a esta información, sino que también se realiza una mejor planeación y una mejor que se controla la emisión del resultado y en su caso mantiene la operatividad del trabajo que se realiza en el centro en general. Entonces, podemos establecer que el control para el acceso de datos en unidades de informática, sin importar su tamaño, características, configuración, además aspectos propios de cada centro. Así como analizamos la importancia de proteger los sistemas contra los errores de operación, también debemos estudiar la importancia de prevenir y evitar la manipulación fraudulenta y dolosa de los programas propiedad de la institución y la información que se procesa a través de los equipos de cómputo. Con lo anterior se evitará un mal uso de la información por parte del personal y usuarios del área del sistema de la empresa. La importancia para un adecuado control interno es vigilar la manipulación de la información que será procesada en el sistema, así como establecer las medidas necesarias para controlar su acceso y niveles de uso, para así prevenir un uso inadecuado de los sistemas, ya sea para beneficio de terceros, para realizar algún bytecode en la institución, para propiciar errores durante el proceso de datos o para cualquier otro aspecto que sea ajeno de la operación de la empresa. Actualmente, además de la existencia de controles de la información, de la administración de acceso al sistema y del control de procesamiento de los equipos de cómputo, también se utilizan sistemas técnicos y programas
métodos de prevención en la manipulación de la información. Además, se establecen contraseñas de acceso, con lo cual se busca evitar los malos manejos en las bases de datos. Con esta medida se impide o cuando menos se limita el uso inadecuado de la información, así como de los resultados que se obtienen de esos datos, con lo cual se protegen los activos y la información de la institución. Implementar y mantener la seguridad en la operación. Hablar de seguridad en la operación equivale a señalar el uso de todas las medidas preventivas y correctivas que es necesario establecer en un centro de cómputo para el buen funcionamiento y protección del procesamiento de datos. Esta medida va desde el control de acceso al sistema para el personal, usuarios y personas con derechos, hasta la protección de las bases de datos de los sistemas institucionales y de los procedimientos para la manipulación de los resultados de dichos procesos, pasando por los respaldos periódicos de los programas y de la información procesada, así como los demás aspectos de seguridad que repercuten en la operación del centro de cómputo. Es evidente que un centro de cómputo debe contar con las normas, programas y medidas de seguridad que le garanticen la buena operación y la adecuada custodia de sus bienes, programas e información. Esto se logra a través de planes y programas de seguridad de carácter físico, hardware, instalaciones y equipos periféricos asociados, y los de carácter lógico, sistemas operativos, lenguajes, programas e información. Su adopción facilita la protección y el uso adecuado de los bienes e información de la empresa. Mantener la confiabilidad, oportunidad, veracidad y suficiencia en el procesamiento de la información de la institución. El primer rubro que se destaca en el estudio inicial del sistema es el análisis y la comprensión de los atributos que debe poseer la información que se procesa en un sistema computacional, cualesquiera que sean las características, forma de procesamiento, tamaño y configuración del sistema. Controles internos sobre los procedimientos de entrada de datos, el procesamiento de información y la emisión de resultados. La adopción de estos controles en el área de sistematización es de gran ayuda por la confiabilidad que brinda en el procesamiento de la información. Para lograr la eficiencia y eficacia al establecer este elemento en la captura de datos, es necesario tener bien establecidos aquellos métodos, procedimientos y actividades que regularán la entrada de datos al sistema. Verificar que los datos sean procesados de manera oportuna, evaluar la veracidad de los datos que se introducen al sistema y proporcionar la información que se requiere en las demás áreas de la empresa. El proceso está compuesto por tres fases fundamentales, que son la entrada de datos al sistema, el procesamiento de datos por medio de un sistema de procesamiento interno y la emisión de resultados útiles para la toma de decisiones. Por las fases que se mencionaron anteriormente, se da vigencia a cualquier tipo de sistema. Utilizando como referencia esto, se analizan los siguientes subelementos del control interno. El primero es verificar la existencia y funcionamiento de los procedimientos de captura de datos. El trabajo de informática se inicia con la entrada de los datos que serán procesados en el sistema de información. Por esta razón, es de vital importancia adoptar este subelemento, a fin de asegurar que la entrada de datos será acorde con las necesidades de captura del propio sistema. Si se considera que el objetivo final de un sistema de computación es el procesamiento de datos capturados, se cobra vida una frase que dice que si se captura basura en el sistema de cómputo, como resultado de su procesamiento, se obtendrá basura. Al analizar dicha frase, es evidente que se necesita establecer un adecuado control en la entrada de los datos que han de ser procesados en cualquier sistema computacional, debido a que todo esto depende que se obtengan buenos resultados de ese proceso. Además, con la adopción de un control interno, se busca que los resultados del procesamiento de datos sean los esperados por el usuario, a fin de utilizarlos de manera oportuna, confiable y adecuada. El siguiente subelemento es comprobar que todos los datos sean debidamente procesados. Además de verificar que los datos sean capturados y procesados de manera oportuna, confiable y eficiente,
Igual que en la emisión de los resultados, también es indispensable que con el control interno informático se tenga la confianza de que todos los datos ingresados al sistema sean procesados de igual manera. Es decir, que no sufran ninguna alteración, ya sea accidental, involuntaria o dolorosa durante su procesamiento. Cumpliendo con esto, se garantiza la uniformidad de los resultados y, consecuentemente, se obtiene una mejor explotación de los mismos. Debemos remarcar que el procesamiento de datos se debe realizar de la misma manera en todos los casos, es decir, con igualdad, sin admitir ninguna variación en lo más mínimo. Esto casi siempre se cumple, puesto que antes de liberar un sistema, previamente se comprueban los procesamientos de información. Primero, mediante pruebas de datos falsos similares a los que se utilizarán en el sistema, y posteriormente, mediante pruebas con datos reales. Una vez aprobado su funcionamiento, se libera el proyecto con la plena confianza de que su procesamiento interno será siempre igual. Este punto se resume en tres aspectos básicos, que son la confiabilidad, la igualdad y que no sean manipulados los datos. El próximo subelemento es verificar la contabilidad, veracidad y exactitud del procesamiento de datos. Para implementar dicho subelemento es necesario entender que no basta con verificar la confiabilidad de la captura de datos, sino que también se debe evaluar la veracidad de los datos que se introducen al sistema. Además, es importante comprobar la exactitud y suficiencia en el procesamiento de dichos datos, para lo cual es necesario establecer los procedimientos adecuados que ayuden a satisfacer los requerimientos de captura y procesamiento de información en el área de sistemas. Sin embargo, para el buen funcionamiento de este subelemento, también se deben adoptar acciones concretas que ayuden a capturar y a procesar datos de manera eficiente. Para ello, se tienen que establecer métodos, técnicas y procedimientos que sean aplicados de manera uniforme en todas las etapas que intervienen en el procesamiento de la información. Con esto, se puede garantizar mejores resultados en la verificación de la uniformidad que requiere este subelemento del control interno. En general, lo que se busca con este subelemento del control interno es la implementación de los métodos, técnicas y procedimientos que ayuden a uniformar las actividades requeridas en el área de sistematización para la captura de datos, el procesamiento de información y la emisión de informes. El próximo subelemento es comprobar la suficiencia de la emisión de la información. Si partimos desde la premisa de que el objetivo básico de un centro de cómputo es proporcionar los servicios de procesamiento de datos que requiere una empresa para satisfacer las necesidades de información, entonces se entiende que uno de los aspectos fundamentales dentro de un centro de cómputo es proporcionar la información exacta que requieren las demás áreas de la empresa, con lo cual se contribuye a satisfacer las necesidades de los procesamientos de datos. Sin embargo, esa información debe ser adecuada a los requerimientos de la empresa para ofrecer solo la información requerida, sin dar más ni menos de los datos que se requieren o de los que sean necesarios. A esto se le llama proporcionar información suficiente.